nuestro canal Tachyon Spirit. Disco Ultra. Ya lo hemos hablado infinidad de veces, pero es que ahora queremos insistir en cómo sacarle el potencial a herramientas de los taquiones, porque es que realmente si las dejas, si tú te pones un taquión y ahí simplemente que te quedas a observar, desde luego que hace unos efectos y tiene unos beneficios estupendos, pero si tomas una parte más activa, empiezas a hacer un trabajo más de querer implicarte, y empezar a manifestar, empezar a crear, empezar a limpiar, a observar. Cuando das esa dimensión, los taquiones se activan. Esto es como que les pone la consciencia. Cuando tú le metes consciencia y le metes intención, el taquión te saca más de ti, todavía mucha más profundidad, que al final es lo que hemos venido a hacer, lo que necesitamos hacer en estos momentos y lo que demanda la situación. Entonces, yo es un trabajo que hago a diario, de una manera u otra, o que lo trabajo a menudo, y que lo trabajé en mi tiempo y que creo que es muy importante, ¿no? Que es el trabajo de reconocer tus cualidades innatas. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué te define a ti diferente al resto de la humanidad? Que luego las cualidades, cada una a lo mejor pues puede ser la cualidad de la paciencia, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchas gentes pacientes en el mundo, ¿no? Pero cómo tú conectas con esa cualidad de paciencia en ti es única, aunque la paciencia la desarrollen otras personas. Pero cuando tú conectas con esa cualidad y la empiezas a manifestar, es una experiencia única y que solo tú la puedes transferir desde tu yo verdadero a los demás, aunque esa paciencia la desarrollen otras personas. Entonces es muy importante empezar a conectar con las cualidades. En este momento no es importante, es vital, es absolutamente vital, porque las cualidades que nos definen, yo he hecho un análisis, ¿no? Pero ya hace años también, cuando estuve pues, empezando a querer comprender quién era yo profundamente, ¿no? Y qué es lo que me definía a mí, y qué es lo que me hacía destacar, y por lo tanto qué es lo que me hacía, porque yo quería buscar y quería encontrar mi propósito, que ahora ya lo he encontrado, ¿no? Entonces voy a hacer un vídeo seguido a este sobre el propósito, pero creo que la antesala de encontrar tu propósito es descubrir tus cualidades innatas, esas con las que has nacido, que de repente cuando tenías 7 años, 9 años, 10 años, 14 años, todavía en etapa de desarrollo, te salía natural, y en tu grupo, en tu entorno, en tu grupo de amigos, en el colegio, de repente eso era lo que te definía o te empezaba a sacar un poquito de la norma de los demás, ¿no? Y yo analizando después con el tiempo, reflexionando sobre mí, ¿no? Me di cuenta que, por ejemplo, esta capacidad de sintetizar la información, de ser muy preciso a la hora de hablar, aunque era jovencito, pero cómo iba muy directo al grano, cómo era una persona con ese don de comunicación, cómo mis amigos me venían a pedir consejo, por ejemplo, cómo yo hacía de mediador entre los conflictos en la pandilla, pero cuando teníamos 9, 10, 11 años, estaba ya ahí, era como algo que de repente el entorno empezó a demandar de mí. Yo en ese momento no era consciente que esto era así, pero después con el tiempo analizando y viendo cómo después desarrollé mi profesión, cómo me convertí en terapeuta, cómo ahora soy un divulgador de esta maravillosa energía, cómo trabajo con grupos, veo que esto ya estaba innato en mí. Entonces, cuando he encontrado mi propósito, me he dado cuenta que ha tenido que ver porque desarrollé mis cualidades, empecé a trabajar con mis cualidades, empecé a dar brillo, a pulir, a dar brillo esas cualidades que habían nacido en mí. Hay muchas otras que he descubierto, pero tampoco voy a indagar en ellas, pero las quería poner como un ejemplo. Y cuando he empezado a trabajar con ello, ya es donde tú puedes utilizar tu disco, te puedes poner tu disco aquí, y empezar a hacer un trabajo de reflexión, un viaje en el tiempo, para empezar.
cierras los ojos y empiezas a recordarte en esos momentos de crecimiento, de desarrollo, y ver las cosas que salían ahí en tu interacción con el mundo. Te empiezas a dar cuenta que ahí empiezan ya a mostrarse esas cualidades que están ya marcándote un camino, que si luego lo sigues, llegas a tu propósito. El taquión lo que hace cuando tú haces este tipo de trabajo es amplificar, es acelerar, es traer consciencia y sacarlo a la superficie para que lo veas claramente y lo sientas, que es lo más importante después. Y cuando empiezas a trabajar con tus cualidades, empiezas a desarrollar tu potencial verdadero. Después en nuestra vida hemos desarrollado otras cualidades que ha sido a través de la práctica, que puede decir, pues mira, pues he desarrollado esta capacidad y eso está muy bien, pero yo estoy hablando de las innatas, de esas que vienen de fábrica y que son la antesala, cuando las reconocemos, de poder empezar a trabajar en nuestro propósito. El taquión ayuda muchísimo si tú después conectas con una de esas cualidades, que puede ser la comunicación o la paciencia o el ser muy meticuloso o muy cuidadoso, por ejemplo. Yo era una persona que cuidaba, me salía innato. Después, cuando ya has hecho ese trabajo de reflexión y de sacar a la superficie, tú puedes utilizar tu disco y empezar a trabajar, a sentir, a traer a esta presencia esa cualidad. Y eso va a ir inflando, va a ir aumentando, va a ir llenando, vas a ir dándote cuenta que eso estaba dentro, siempre dentro de ti. Que no es una cosa que te ha venido de fuera, que está dentro. Y cuando empiezas a trabajar desde ahí, te empiezas a convertir en eso. Y cuando te empiezas a convertir en lo que la vida te ha traído para hacer, es cuando empiezas a estar presente, a ser un ser poderoso, un ser luminoso. Y ahora ni os cuento lo que se necesita, que conectemos con nuestras cualidades y que nos conectemos con nuestro propósito. Porque eso es lo que toda esta situación de caos a nuestro alrededor está demandando. Una presencia, una consciencia, una claridad para hacer lo que tenemos que hacer y llegar a donde tenemos que llegar y ayudar a que toda la humanidad llegue a donde tiene que llegar. Entonces cada uno de nosotros tenemos que conectar con nuestra cualidad para conseguir nuestro propósito, y entonces es cuando ya no haces, se hace. Tú simplemente dejas que las cosas fluyan dentro de ti y eso va creando ahí fuera. Y ahí ya, ¿qué produce eso? Pues conexión para empezar y luego una amplitud de energía impresionante. Reduces tu desgaste energético y por lo tanto te conviertes en una persona disponible, activa, proenergética y potente. Y eso es lo que necesitamos ahora. Cada uno de nosotros tenemos que conectar con nuestra potencia, con nuestras cualidades y llevarlas a su máximo fin para conectar con esa nueva tierra y hacer algo grande, que es lo que hemos venido a hacer. Así que os invito, si tenéis un disco, con el disco. Si no tenéis disco, también. Lo que hace el disco, como sabemos con los taquiones o cualquier taquión, es amplificarlo, acelerarlo, darle más dimensión a esa experiencia, traer más el sentimiento, por lo tanto es más fácil. Pero sin disco también se puede hacer. Pero es importante hacer esa reflexión. ¿A qué he venido a hacer aquí? ¿Cuáles son mis cualidades que me van a llevar ahí? Y es el momento de que lo hagamos. Muchas gracias.